Ok, encontramos ahora con mi amiga Virginia Camelli, pues fuimos compañeras de posgrado. En este momento, la doctora Camelli es otorrinolaringóloga, tiene 10 años trabajando en Italia, está en Roma, en su consulta privada, y también pues trabaja en la parte hospitalaria en Roma. Y muy agradecida de que me esté dando esta entrevista para que nos converse un poco de cómo es la experiencia de un médico que ha vivido esta crisis del COVID-19 en Italia y pues bueno, de primera mano de la visión de un médico formado en Venezuela. Virginia, de verdad que encantada de que estés con nosotros. Hola, Sajixa, gracias por tu invitación. Bueno, me alegro mucho de poder ayudarte y de poder estar en contacto con ustedes. Cuéntanos Em, un poco cómo ha sido esa experiencia de cuando empezaron los primeros casos importantes, o sea, un número importante de pacientes COVID en el manejo de la consulta hospitalaria. bueno, digamos que empezó a finales de enero con el primer caso, al menos lo que nosotros conocimos más o menos el 29 de enero. Fue el primer caso que fue una copia de chinos que estaba de turista, ¿no? Turista aquí en Roma ¿Cómo? en Roma, sí, y que inmediatamente pues simplemente fue llevada al hospital, que es un centro, es un instituto especialístico en medicina de infectología. Y bueno, ellos fueron ahí, hicieron su prelievo y fueron hospitalizados digamos, para dirigirlos y empezar un tratamiento, ¿no? Y bueno, digamos, ese es el primer caso que se presenta aquí en Italia. Entonces, después de pensar que en China, pues había iniciado esta epidemia, que parecía una epidemia importante, pero lejana, ¿ok? Porque era así en otro continente, que además, sí, al menos sí, sí, los datos que se había, digamos, diseminado, pero que la mortalidad no era una mortalidad excesiva. Si nosotros pensamos que más o menos habían 1,38 millardes de población, ¿no? Entonces dice, bueno, ellos habían considerado que, si no recuerdo ahorita mal, 4.000 y algo de pacientes que Sí, que fueron los que pelean el que diagnóstico. tenían una muerte, murieron. Y entonces dice, bueno, si uno ve el porcentaje, seguramente no es tan importante y además está en otro continente, que no está tan cercano. Cuando empieza, digamos, este primer caso, bueno, digamos que uno empieza a decir, bueno, ya llegó en Europa y vamos a ver cómo sucede. De todas maneras, Italia ya había hecho algunos protocolos. Ya era pronto, desde el punto de vista de protocolos a seguir. Ya era pronto tanto que ese al día siguiente nos llega una mail, ¿no? A todos los médicos que trabajamos en estructura, de cuáles serían las líneas a seguir para los casos, para los siguientes, para ver qué cosas debemos hacer para los casos, para evaluar y dónde debemos dirigirlos, ¿no? Y, O sea, estaban preparados ya, estaban preparados, nivel al menos desde estructuralmente, el punto de vista de lo que se de llama la la task force, logística. ¿no? Exacto, Ujú. logísticamente ya estaba, y todo está que tanto, como digo, al día siguiente llegan las mails con todo ese protocolo. Ok, pasan todavía 2 semanas hasta que empieza la grande epidemia que se ve al norte, ¿no? Que es en un pueblo cercano en Lombardía, ¿no? Que está cercano a Ujú. Milano, que es donde, digamos, se ven la mayor cantidad de los casos. Sí, Bueno, que es la pasan, diferencia en cuanto a la exacto, cantidad de casos, la cantidad de muertes que hay. exacto, cuando empieza, pero si nosotros, porque nos pudimos ver, bueno, ¿por qué tanto? Porque en ese tiempo, y todavía si uno ve las actualizaciones que las enviaban cada 3 días más o menos, son actualizaciones en las cuales solamente se hacen los reliedos a los pacientes que tienen una clínica particular, la famosa tos, disnea y fiebre. Fiebre. No tienes eso, bueno, entonces tú no tienes coronavirus, pues, sin pensar de que había una población silente que podía contaminar, ¿no? Que Ujú. contaminó, no que Que podía contaminar, contaminó, que que podemos ver que contaminó el contaminó. resto de la Ujú. población. Y entonces, pero que fue además exponencial y fue muy rápido, porque uno está acostumbrado acá, bueno, que
pasa el tiempo, esto no, eso fue cada semana un Sí, aumento fue exponencial proporcionado. increíblemente. Sí, De, señor. exacto, desproporcionado. Por fortuna, de todas maneras, para ellos no estuvo bien porque nunca esperaron que el número de casos llegara a ese nivel. Exacto, no, es imposible. O sea, el tiempo entre el primer caso y la mayor cantidad, pienso que pasaron una semana, una cosa, que empezaron a ser realmente un número importante de pacientes con patologías graves. ¿Ok? Pero al mismo tiempo el mismo gobierno empezó a cerrar, ¿no? Cerrar los vuelos, cerrar al menos con el exterior, con la China. Y bueno, sí, se tardó 2 o 3 semanas en cerrar completamente todo. Pero eso hizo que en el resto del país se pudiera, digamos, controlar. Yo estoy en una región que está más al sur, más en el centro realmente, que es la región Lacio, que realmente es una situación que se puede decir que está con... Manejable. Sí, Para ustedes esa realmente, zona ha sido un poco mucho más manejable, pero entonces, exactamente, a ustedes sí desde el principio tienen el protocolo de la prueba diagnóstica, del aislamiento del paciente sospechoso. exactamente. Sí, sí, lo hicimos así y yo pienso que fue la carta, como decir, vencedora. De hecho, Exacto. son los primeros que empezaron a considerar la anosmia como signo patognomónico y empezarlos a aislar por la anosmia. Sí, sí, bueno, desde el punto de vista de otorrino, nosotros, aparte por supuesto que la faringitis famosa y el dolor de garganta, está descrito eso, lo que sería la hiposmia y la disgeusia, ¿no? Que sería el cambio digamos, de Del sabores, gusto. Ujú, exacto, del ujú, gusto, ujú, asociado y empieza así, como a evaluarse como parte del síndrome, ¿no? Del síndrome ujú, propio ujú. de toda esta patología hormonal, desde el punto de vista de otorrino. Bueno, fundamentalmente eso. Yo pienso que el cierre de los contactos en el resto del país dio la posibilidad de contener, o digamos de lo que se está viendo ahora, que se está poco a poco disminuyendo, tanto la tasa de mortalidad como el número de casos, digamos, graves, ¿no? Y con respecto a tu sitio de trabajo, ¿es un sitio que está abierto a otro tipo de pacientes, solamente que tienen la patología del COVID en este momento? ¿Cómo están trabajando la parte de la protección del médico, de la información a los pacientes de la zona? ¿Cómo están en eso? Ahora mira, existe un número al cual uno puede llamar para cualquier información. Estamos hablando de la población en general. La población en general tiene un grupo de números asociados Ajá, al número exacto. principal. Aquí en vez del el 911 es el 118, ¿ok? Y ahora desde hace poco es el 112. Entonces el 112 es COVID. El Ujú. 112 te lleva al 118 COVID y ese exactamente solo hablas de COVID, ¿no? Y todas tus preguntas y todo eso. Sí, eso se llama la población en general. ¿Esto? Y entonces lo llevan, digamos que van a dirigirlo hacia o una información más profunda, a hacerlo llamar por un médico, una persona que sea idónea para determinar si la patología es o no es COVID. Eso en el caso. Y si es un médico, estás dirigido, que llama, pues dice, yo tengo sospecha de que alguno tiene COVID, entonces es señalado. Lo señalan, toman los datos y deciden, de acuerdo a la gravedad del paciente, si van a su casa, ¿ok? Si van a su casa, lo llaman y le dan una fecha determinada para ir a hacer el La prelievo, prueba. a Ujú. la prueba, exacto. Y si tiene un problema de insuficiencia respiratoria, ellos contactan a una ambulancia dedicada a eso, que es con dos especialistas, con toda la protección necesaria. Y en un inicio se llevaba solamente a este instituto de infectivología, que era especial, un Instituto Nacional de Infectivología, que es el Spallanzani, ¿ok? Que está aquí en Roma. Y ellos son realmente, no solamente, es un edificio solamente de infectivología. Entonces, ellos de verdad tienen todas las medidas ¿Y necesarias. cuántas camas tienen ahí? No sabes. Mira, no tengo idea, pero en este momento, déjame ver qué tengo. Hay 125 casos
y 20 pacientes en terapia intensiva en este momento. Hubieron mucho más pacientes, pero ellos tienen todo un área donde pueden aislar, donde pueden, además son, tienen para escoger la terapia, ¿no? O sea, que está Tienen mucha, totalmente capacitado como para recibir exactamente. los pacientes que están teniendo en este momento. Ellos fueron quizás uno de los primeros, estamos hablando de la región, no voy a hablar de Claro, claro, de claro. esta región, que ellos empezaron a evaluar tipos de tratamientos, cuáles eran mejores, cuáles eran peores, hasta llegar al tratamiento que pareciera ser más efectivo en este momento, ¿no? Porque al principio se usaban hasta 3 o 4 tratamientos antivirales, esteroides, Sí, sí. un grupo importante de tratamientos hasta llegar ahora que pareciera que se debe asociar y están asociando la heparina anticoagulante por el famoso, digamos, o que es Sí, asociado a un problema trombolítico o asociado sí. a la, Por la a parte de la la citoquina, sí, exactamente lo que que llaman la están tormenta con cíclica, ¿no? la tormenta Exacto. citoquímica, que está definitivamente que no es solo un problema del parénquima pulmonar, sino que tiene una alteración en la parte de coagulación. Exacto. Entonces ellos, ese grupo y todo ello, y bueno, yo pienso que están teniendo muy buen resultado, tanto es así que de una mortalidad que no fue demasiado excesiva en esta zona, creo que en este momento, pocos casos, creo que hoy, déjame ver porque lo anoté, 4. Decesos 4 hoy, ¿ok? Claro, Y cuando eran miles por día. exacto, estoy hablando de la región. Todavía en el norte Sí, siguen siendo altos, pero ya estamos en el range de los 400. Estamos bajando, 400 y algo. ¿Ok? Entonces, todo aquí en esta región, los casos nuevos y todo han bajado debajo de 100 desde el punto de vista de los casos nuevos y todo eso. ¿y cuál sería tu opinión de que se mantiene en la región del norte ese número en exceso? Si ya han implementado pues el aislamiento mucho más que antes no lo tenían considerado y se ha unificado a nivel global la inclusión de parina e incluso pues en Italia, en la parte norte, describen que esta ozonoterapia están utilizando. ¿Cuál sería la causa que tú consideras que sigue manteniéndose tan elevada la tasa de mortalidad en esa zona? Yo creo que los casos silentes eran muchos porque yo creo que es es un porcentaje, o sea, allá la gente, no En el se norte. hicieron muchos relevos a la gente que era sintomática y yo creo que todavía hay mucha gente donde el proceso este, comenzó y fue tratado en casa, porque al inicio no se trataba, solamente empezaba a tratarse cuando el paciente empezaba con la insuficiencia respiratoria o algún grado de insuficiencia, aunque fuera leve. Primero no se trataba sino con taquipirina, ¿okay? Que aquí más nada, taquipirina para la fiebre y más nada. Este, pero eso no tiene mucho, yo Claro, por pienso que tendrá, supuesto. mira, no, que no quiero, no me quiere equivocar, pero 15 digamos días, 15 días, algo así, más o más menos, o menos. ¿entiendes? Ese es el tiempo que An- tiene aproximadamente. Antes de eso, solamente se trataba para la fiebre y el tratamiento no era preventivo, sino solamente sintomático hasta que aparecía. Entonces, imagínate, solamente en ese grupo de personas, si había alguien que tenía nada, alguna cuestión un poco sintomática, pudo haber contaminado a muchas personas de la misma familia. Claro, Entonces, esa es la creo razón que definitivamente por la que se mantiene. de lo que realmente, entonces, bueno, el porcentaje puede ser que está Claro. ¿Y cómo está exactamente. la calle en este momento? ¿Están los comercios cerrados, los bancos cerrados? ¿Se está Sí. cumpliendo el aislamiento? Definitivamente, el trabajo de ustedes por guardia. Ujú. ¿Cómo se está todo eso desenvolviendo? Pues como estamos, la cuarentena realmente está como debe ser o está muy laxa como Estados Unidos. ¿Cómo la puedes escribir en la No, región central donde tú en, estás? en este momento todavía es una cuarentena bastante seria, ¿ok? Eh,
Porque quizá la primera cosa es que dejaron abiertos los supermercados con todas las normas de las distancias entre las personas, un número determinado de personas dentro de los supermercados. Las farmacias igual hacen la fila. La gente con mucho civismo, pienso que civismo y también Conciencia. pues de miedo, ¿no? Conciencia y miedo. Vamos a hablar claro, ¿no? Después de eso, este, creo que las tres cosas son fundamentales, las tres motivaciones del ser humano, ¿no? Es así. En estos momentos el miedo generalizado, porque todos Exacto. tenemos Ajá, la conciencia de que no vamos a regresar a la normalidad, pero no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad. exacto. Entonces, ese miedo a lo desconocido y el miedo también a la falla de la integridad personal y de los del entorno cercano, y sobre todo en un país como Italia, con una incidencia de muerte tan elevada, obviamente. Bueno. Exactamente, exacto. Yo pienso que, por ejemplo, al norte, sí, creo que cada familia tendrá alguna pérdida. O sea, si tú ves por los números, yo no digo familias dentro de casa, pero la familia como en general, la familia como el abuelo, algunos, porque el número es elevadísimo, el número es elevadísimo. Bueno, volviendo un poquito no, la gente ha respetado bastante bien la cuarentena. Creo que los únicos que poco han sido pues los que están más cerca de las playas, no nosotros, sino la gente que está más al sur. que, pero bueno, pero la policía ha sido muy eficiente, ¿no? La policía sí. Hace Han su hecho, trabajo. exacto, hecho su trabajo, muchas multas, muchas cosas, digamos, una represión cívica, ¿no? No exagerada y bueno, creo que la gente ha entendido que es importante, ¿no? Importante ¿Qué se ha seguirla. planteado y qué han planteado, por ejemplo, a nivel de tu zona, de tu sitio de trabajo, de la parte pues, de docencia de tus hijos, eh, en un futuro cercano? ¿Qué tienen planteado? En un Digamos, país donde realmente fue como uno de las hitos banderas de cuando empezó el coronavirus. digamos que ahora se está pensando en la segunda fase, ¿no? Primero la fase que se hizo fue la fase de cierre total, todos a casa, implementación de que los niños hicieran las clases por videoconferencia, que funcionaba muy bien. No digo, no, seguramente habrán escuelas que no. Yo tengo la experiencia, experiencia excelente con respecto a mis hijas, ¿no? Este, la segunda fase es una segunda fase de apertura parcial, digamos que es gradual, ¿no? Donde se iniciarán a abrir, ahorita están empezando a abrir los de primera necesidad, después paulatinamente serán qué sé yo, lo que sería vestidos, seguramente los bancos, los restaurantes, pero con las medidas de las distancias entre las Lo personas. cual en Roma es complicado, porque en Roma los locales son Exacto, extremadamente pequeños. exacto. Yo no tengo Es idea, imposible es mantener una distancia dificilísimo. social en Trastevere, o sea, es imposible. Yo pienso que será dificilísimo, además que creo que aparte de lo difícil, no sé cómo será desde el punto de vista económico lo que sería ¿cómo decir? El riesgo-beneficio, ¿no? Ujú. Porque tú dices, bueno, yo abro y empiezo a trabajar, aquí hay un costo de la vida y sabemos que Italia tiene una tasación muy alta realmente. Entonces, no sé cómo será cómo podrán, digamos, jugar con lo que sería el abrir los negocios y al mismo Sobre tiempo todo la parte de comida, de restaurantes, está muy exacto, complicado. entrar entre los costos y bueno, llegar a poder pagar las cosas, lo necesario para que siempre es un negocio, o sea, tiene que tener algún tipo de ganancia. Quizás al principio bueno, no Complicado. será complicado, yo pienso que sí. Y yo la cosa que espero que no, pero bueno, no, yo creo que como uno se pone a analizar y es que quizás muchos preferirán
no abrir por un periodo hasta que las cosas puedan normalizar, porque puede ser que el gasto sea muy importante. Yo Sí, definitivamente va a costar mucho que social. regresemos. Yo no creo que regresemos a una normalidad en un futuro cercano y eso lo vamos a ir viendo. Pero hay países donde se va a notar mucho más, a lo mejor, y yo creo que Italia va a ser uno de esos, porque ha sido uno de los más afectados, Sí, sí, yo pienso. definitivamente. El estilo de vida italiano, particular, Además que la personalidad, la gente se besa, se abraza, pues muy efusiva. Eso es algo como cambiar el chip de la persona, de que mira, ya no, eso no puede ser así, es algo que va a costar mucho, va a costar muchísimo, sí, mucho, sí, sobre todo el italiano que es tan efusivo, ¿cómo va a pensar? Mira, no, un distanciamiento tipo asiático, o sea, todos con esa máscara, todos un saludo muy formal, eso va a pegar mucho cuando sea, y sobre todo ahorita que se abran otra vez las fronteras, que se permita salir a la calle con la recesión que ha habido afectuosa. exacto. Eso yo ha sido uno de los países donde yo pues creo que he pensado que va a costar mucho más. Sí, sí, realmente yo pienso igual, considerando que aparte que sí, que el italiano tiene su modo de ser y es también un poquito de resistente al cambio. Yo considero que es resistente al cambio en muchas cosas, en sus hábitos. El entrar en esos nuevos hábitos, en adaptar esos hábitos a una situación nueva, A la quizás distancia, a el eso, café, el café al bar. el café al bar. No te puedes tomar el café al lado de la otra persona, eso no existe, no puedes. ¿Y cómo te lo vas a tomar pues, con la mascarilla? El uso de mascarilla se está respetando en las calles en este momento. Sí, en un porcentaje alto. Todavía hay gente que es resistente al uso de las mascarillas porque, bueno, no sé, resistente, digamos que porque da fastidio, porque no puedo respirar bien, porque yo no estoy enfermo, ¿ok? Si yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, así que yo no voy a contaminar a nadie. Todavía existe Claro. algún grupo de Lo que pasa es personas. que la indicación al principio de la Organización Mundial de la Salud era que solamente lo usaba el enfermo, pero posteriormente ya la indicación se amplió absolutamente a todo el mundo para no enfermarse. Exacto, exacto. De hecho, mi visión fundamentalmente es que yo digo eso, nosotros tendremos que regresar a trabajar todos con la mascarilla, el que sea el que sea una mascarilla, la famosa, el que sea el trabajador, que sea expuesto al usuario, seguramente una mascarilla La más. N20, la Exacto, N95, este claro. FFP2 y la otra. La Y 95. y puede ser que el usuario pueda necesitar solamente la mascarilla quirúrgica porque va y viene, pero el que está expuesto a 100 personas que vengan a hacer algo, pues pienso que ellos deben tener eso. Hasta, lamentablemente, hasta la vacuna, hasta que venga la vacuna. Esa Exacto, es mi sí, visión. odontólogos, otorrinos, oftalmólogos, somos los más expuestos porque pues estamos en la área de lo que son las pequeñas gotas que nos están pues siempre llegando, ¿no? Y definitivamente, aunque estábamos conversando antes de empezar la entrevista que ya hay algunos prototipos de vacunas, vamos a ver cuánto tiempo pasa realmente para que podamos estar la mayor cantidad de población vacunada Sí. y cuántos picos habrán pasado, pues que haya que regresar a una cuarentena cuando se suelte. Eso tenemos que, yo creo que uno de los países que más va a tener picos justamente va a ser Italia, Estados Unidos. Son los países que van a tener esos picos por la cantidad de pacientes. Yo espero que si la gente empieza a respetar eso del uso de mascarina, se empieza a hacer, a encontrar un test serológico que sea fiel, que sea seguramente sensible y específico, este, Y un rápido, de porcentaje respuesta rápida. exacto, con una sensibilidad alta, puede ser que entonces uno pueda saber quién es el que ya está inmunizado
y entonces ya es una población que es resistente, es una población que ya es como sucede con cualquier enfermedad, pues así como que ya no solamente fue vacunado, sino que le dio también la lechina, por ejemplo, ya uno, bueno, no importa, ver los casos que sean necesarios y no hay problema de, entonces puede ser Lo que pasa es que expuesto a todavía veces. no se sabe si nos deja inmunidad, esa es la cuestión, Exactamente, por eso que no digo, se sabe. no, yo pienso que por eso tenemos que seguir la protección. Esa es la, digamos que, fundamentalmente, porque a trabajar creo que tendríamos que empezar a trabajar todos. Seguramente con un horario reducido, pero la economía no se puede mantener demasiado tiempo ningún país desde el punto de vista no solo económico, sino social, cerrados de mucho más tiempo. Sí, y sobre todo porque estamos todo el mundo en esto. ¿Has tenido información acerca de cómo enfocan la parte del turismo? Porque con el turismo cerrado, la vida y la economía en Roma, pues tiene un golpe muy duro. Mira, todavía no, creo que todos estamos esperando, porque la palabra es esa, esperando que realmente digamos, ir, aunque sean en algunas otras regiones en la misma Italia o en el mismo país, en vacaciones, ¿no? Para irse de vacaciones a cualquier parte, porque ese es casi que el sueño de este año, ¿no? Poder ir en vacaciones Claro, pero ¿cuándo será eso posible? Yo creo que no tengo idea. Dice, muchos hablan del junio, pero siempre hablamos de lo mismo. En qué condiciones, cómo es fácil entrar en un número por ejemplo, en las playas, en los hoteles. no, No sé, no definitivamente tengo no. idea, no tengo idea. Algunos otros hablan de septiembre, pero bueno, por supuesto que se habla de junio como una fecha probable de apertura del turismo como última etapa, dentro de todas maneras, dentro del país, ¿no? Pero Turismo interno. Y todavía es una el número de hoteles que han sido habilitados para pacientes no es el mismo número que en España, por ejemplo. Han sido pocos. pocos. Dos, sé que dos en los cuales están, ¿no? Pacientes que están al lado de este hospital que te decía que era del Instituto El de que es grande de Infección, infectología, ajá. donde un edificio de al lado para tener a los médicos, para que no, porque esa Claro, fue una de las grandes tragedias que el que le tocó estar en primera línea no puedes regresar a tu casa porque tú contaminas el resto. Y, y entonces, bueno, ha sido no solamente trabajas en una situación de estrés y de riesgo, sino, bueno, tienes que estar aislado, expuesto. exacto, aislado para evitar contagio no solo tuyo, sino de tu familia y del resto de la comunidad. Y algunos hoteles en estado los han dedicado a eso, siempre cerca de este hospital. Y me parece que son un par de hoteles que han sido, digamos, Habilitados. habilitados para eso. Sí, sí, no quiero que esté con seguridad dos, pero no sé si algunos otros han sido, no tanto para los pacientes que están infectos, sino aquellos que están en buenas condiciones y que ya salen del periodo tienen la convalecencia. Claro, pero la Ujú. convalecencia son 15 días, o por lo menos 14 días. Sí, o por lo Después menos. del último síntoma tienen que mantenerse en aislamiento. Exactamente, pero eso en la parte de convalecencia que están bien, que ya salieron hasta del problema desde el punto de vista más agudo, o de los que estuvieron hospitalizados, o de aquellos que ya pasaron hasta de la cuarentena de los 14 días hospitalizados para, para mejorar las condiciones o hasta para Sí, rehabilitaciones para de poder cualquier tipo. reintegrarse un poco a lo que son sus actividades de esta nueva normalidad. Sí. Es así. Bueno, Virginia, encantada de verdad de que hayas estado con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales? Si alguien quiere contactarte. Eh, Del punto de vista de mail.
¿Por dónde te pueden contactar? ¿Por correo, por Facebook? ¿Por dónde te pueden contactar? Bueno, por mail podría ser o por al teléfono. Digamos que yo tengo mi mail, sería estudio orl.camelid@gmail.com. Ok, lo vamos a tener nosotros colgado en nuestra información y a través de la plataforma de Respira Libre se pueden contactar contigo cualquier eventualidad. Ok, De verdad gracias, que sí. gracias todavía y qué placer haber hablado contigo. De verdad que sí. Un Muchas abrazo. gracias, Virginia, y nosotros seguimos entonces.